Fíjate si podés apretar el ocultar. Sí, justo venía a hacer eso. Mira. Bueno. Listo. Falta Falta uno. no, un jurado. El micrófono es ese. Te digo porque pero- cuando si no te lleva a poner espalda o algo. No, Más que nada teniendo cuando- la pantalla cuando ahí, todo si eso. tenés que contestar algo, pero toma bastante amplio. Por Mónica, que no está acá. Claro, cuando vos te dirijas a ella, por ahí no te quedes de espalda al micrófono. Eso Ok, está bien. el único detalle. Después se escucha bien, así que. Sí, escuchame. Listo. Hola. Bueno. Ustedes nos dicen cuando se. Sí, cuando nos avisan que están grabando, esperamos un segundo. Cuando vos quieras. Sí. Bueno, empiezo entonces. Buen mediodía. Hoy el tema que nos propusieron tiene que ver con las dimensiones analíticas e interpretación de problemas y oportunidades de la ciudad, las estrategias para el desarrollo de la ciudad y las escalas de instrumentos de intervención. Es decir, es un tema que tiene tres partes, ¿no? Tres partes que cada una de ellas en realidad es un mundo. Por lo tanto, yo lo que voy a tratar es de hacer algún recorte, algunas las profundizaré un poco más y otras las dejaré enunciadas. Todo el tema tiene que ver con cuestiones más del tipo teórico-metodológicas, digamos, ¿no? En ese sentido, y yo como lo ubico en análisis dentro de los contenidos del taller, creo que corresponde a los contenidos de análisis. Entonces, pensaba que, bueno, los estudiantes respecto de este tema en este momento están en una materia que tiene una cierta apertura ya a lo que es el objeto arquitectónico. Han terminado la introducción al urbanismo, vieron ya las materialidades en donde la dimensión ambiental ya apareció, están terminando con las historias, que también les da otros contenidos, y están empezando con proyecto de arquitectura, con la 1, que también les da una apertura, digamos, en ese sentido. Los contenidos del programa tienen 4 módulos. Uno primero que es la ciudad contemporánea del territorio, otro que tiene que ver con la lectura del urbano territorial, el ordenamiento es el tercero y la gestión es el cuarto. Creo que el tema también se ubica en principio fundamentalmente en la lectura del urbano territorial, si bien tiene algunas cuestiones del primer módulo todavía y avanza sobre el tercero. Respecto de la actividad práctica, este es un esquemita que yo había armado para la presentación, que bueno, trata de mostrar un poquito cómo sería digamos, el desarrollo de la práctica, ¿no? También ya hicimos un trabajo práctico inicial, estamos empezando el trabajo práctico anual, y estos contenidos nos van a ayudar mucho para la tarea que tenemos que hacer. Dije que eran 3 temas. Bueno, empezamos con el primero. Estos 3 temas yo los traté de sintetizar así. Dimensiones analíticas e interpretación de problemas y oportunidades sería un poco el qué pasa y el por qué. Las estrategias para el desarrollo de la ciudad, el qué hacemos y el hacia dónde vamos. Y las escalas de instrumentos es un poco ver con qué recorte y cómo lo hacemos. Entonces, en este primer tema, que es el de las dimensiones analíticas, el qué pasa y el por qué, yo propongo dar un poquito vuelta a la frase de dimensiones analíticas e interpretación de problemas y oportunidades de la ciudad para hablar un poquito sobre la ciudad, muy rápido.
Estamos en la instancia de análisis y diagnóstico del urbanismo. ¿Qué es la ciudad? Arriba, yo puse un esquemita que un poco indica, esto es análisis y diagnóstico, propuesta y escala de instrumentos. Esto va a estar en todas las laminitas como para ir, por si alguno se pierde en el hilo, teniendo idea de dónde estoy parada. ¿Qué es la ciudad? Digamos. La ciudad ya no es, yo he elegido fotos, no tenía una foto de un casco antiguo o de alguna ciudad recién de las leyes de India, pero bueno, elegí un pueblo de la zona en donde todavía se ve la diferencia, digamos, dicotómica entre lo que es lo urbano y lo que es el campo. En una segunda foto ya aparece, digamos, la ciudad histórica con la expansión planificada de la ciudad. Pero en realidad, y esto nos está dando muestra de una primera dimensión, digamos, que tiene que ver con lo espacial, pero en realidad la ciudad hoy ya no es más eso, ¿no? Es esto, digamos, es algo que se ha ido ya de sus límites, en donde el territorio ampliado de la ciudad se funde con la ciudad, o la ciudad se funde en ese territorio ampliado, en donde la ciudad es un territorio urbanizado, digamos, y donde vemos claramente esta primera dimensión, que es la más evidente, la tangible, la física, ¿no? Hay una segunda dimensión, digamos, que parece cuando uno ve la ciudad y el territorio, o la ciudad en su territorio, o la ciudad que es territorio en realidad, porque esos son conceptos complicados, como un suelo, como el soporte físico. Y ese suelo entonces es urbano, es rural o productivo, el rural o productivo sería un recurso económico productivo, y el suelo rústico natural sería el recurso natural. Este suelo, digamos, tiene que ver con una dimensión que es la de lo ambiental, en donde está el suelo, el relieve, el aire, el agua, la biodiversidad, de la cual formamos parte nosotros también, ¿no? Como seres humanos y a partir de nuestras construcciones. Hablar de lo ambiental implica hablar de ecosistema, y el ecosistema entonces es un conjunto de elementos que interaccionan entre sí, digamos, en el que todos esos elementos, digamos, tienen ciertas interrelaciones que, bueno, en la biología son tipificadas como predador-presa, competencia, simbiosis, pero bueno, en una analogía con la ciudad también podemos ver algunas de esas relaciones. La ciudad entonces forma parte de ese ecosistema territorial, como cualquier acción humana que está en el territorio, digamos. Es territorio urbanizado y tiene un territorio en donde ya hoy tampoco vemos, salvo muchas excepciones, pero digamos, en general ese territorio tampoco es ya un suelo absolutamente natural. Entonces, bueno, segunda dimensión, la ambiental o ecológica. La ciudad, ¿qué es la ciudad? Según tomaba la Real Academia Española, ¿no? La primera acepción dice que la ciudad es el conjunto de edificaciones, edificios dicen, y calles regidos por un ayuntamiento o por una municipalidad, es decir, es un conjunto de edificios que tienen su propio gobierno, que tienen población densa, numerosa, y que por lo común se dedican a actividades no agrícolas. Entonces, esa ciudad y ese territorio ampliado son el gran escenario de las acciones humanas. Y es el escenario en donde se expresan, digamos, todas las otras dinámicas y formas de la ciudad, las dinámicas sociales, culturales y económicas. Es decir, que la ciudad es el lugar físico y la mentalidad compuesta, y ahí me falta una palabra, es algo que tomé de Sennett. Richard Sennett dice que la ciudad es el lugar físico y la mentalidad compuesta por las percepciones, los comportamientos y las creencias. Es el medio construido y todo lo que tiene que ver con la gente que vive en él. Aparecen esas cuestiones de lo tangible y lo intangible, digamos, donde lo tangible es lo físico y lo intangible es todo lo demás que de algún modo se expresa en eso físico. Y ahí también hay algunos términos que tratan de reflejar eso, que es el tema de civitas iurbis o bilis y te, también más del medioevo, ¿no? Entonces, aquí aparecen las otras dimensiones, lo económico, lo social, lo cultural, lo político, lo jurídico y todas las que se nos puedan ocurrir, digamos. Entonces, estos objetos, esta ciudad y este territorio son objetos, ¿no?, para el análisis urbanístico, y son objetos de estudio
que en realidad son realidades complejas. ¿Por qué son complejas? Porque son realidades multidimensionales, es decir, en el que se conjugan múltiples dimensiones, pero esas dimensiones están relacionadas entre ellas. También son realidades de construcción colectiva, generada por un montón de actores y a partir de un montón de procesos. Y allí nos preocupan las lógicas de su construcción. También son realidades dinámicas y cambiantes, es decir, nos preocupan porque esto cambia todo el tiempo y ese proceso es lo que nos está, digamos, interesando. Decía, ¿cómo se conjugan esas dimensiones? Uno tiende a pensar que son, digamos, como layers por tocar, digamos, donde cada una tiene su especificidad, que decía, en realidad es así, y que quizás cada uno de esos layers puede ser tomado por alguna disciplina, digamos, ¿no? De hecho, ha sido así y la universidad sigue funcionando un poco así, ¿no? A través de disciplinas, digamos. Pero esos layers en realidad están vinculados. Hay un montón de cruces entre ellos. Para saber y para conocer algo, digamos, nosotros necesitamos describirlo primero, ¿no? Entonces, descomponerlo, hacer un proceso de abstracción para poder decir cómo es, decir cómo es. Y después, para explicarlo, para darle un sentido, hay que interpretarlo, y hay que hacer otro proceso de síntesis, digamos, de recomposición. En este sentido, creo que la imagen que más tiene que ver con cómo funcionan estas dimensiones tiene que ver con algo así, digamos, con cosas que tienen cierta autonomía, pero que tienen múltiples relaciones que las van vinculando. Y en ese sentido ya las disciplinas, los campos disciplinares como la sociología, ciencia agraria, política, todas aquellas que puedan tener algo que decir sobre la cuestión territorial, empiezan a necesitar dialogar entre ellas. El urbanismo y el ordenamiento territorial, si los vemos desde una perspectiva ambiental, digamos, tratan de algún modo, manejarse en la transdisciplina o en esa interdependencia, digamos. Otras ciencias, como la gestión ambiental, la gestión del paisaje y demás, también entran a, digamos, plantearse un poco en esta perspectiva. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones que se conjugan, digamos, en la realidad urbana o territorial? La físico-espacial, como dije, que es entender la ciudad como una organización de espacios construidos. La dimensión ecológica o ambiental, que es la ciudad como un complejo de sistemas ambientales, humanos, de construcciones, interactuantes y que son interdependientes entre ellos, con algunos otros subsistemas que son el agua, el aire y demás que también tienen dependencia. La dimensión social, es decir, la ciudad como un espacio donde se articulan, digamos, los grupos sociales, las clases sociales, las organizaciones. La político-institucional, que es la ciudad como un conjunto relacionado de distintos niveles de gobierno, de organizaciones también y de instituciones. La dimensión económica, que es el espacio donde se desarrollan las actividades productivas y donde se, digamos, produce, acumula y distribuye riqueza. Y la dimensión cultural, la ciudad como espacio donde se articulan todos esos grupos étnicos, etarios, y a través de comportamientos, tradiciones y demás. Todas esas dimensiones son las que nos preocupan para el diagnóstico, ¿no? Para el análisis y para el diagnóstico. ¿Y para qué necesitamos esto? Justamente es para conocer y para poder producir un salto, digamos, en el análisis, ¿no? De todas formas, ese análisis puede tener dos orientaciones. Una más vinculada al conocimiento de una situación, digamos, más predispuesto a describirla e interpretarla. Y otro que es operativo, digamos, que está más orientado a la actuación sobre las ciudades, sobre el territorio, a su transformación, a incidir sobre esos procesos. Y el análisis operativo tiene varias finalidades. Puede tener, digamos, la de identificar los problemas de oportunidades, pero también puede tener el tema de evaluar soluciones alternativas a un problema, verificar la factibilidad de una acción o de un proyecto y evaluar también la eficiencia o eficacia de alguna acción, de algún proyecto, de alguna medida que se haya tomado. Y respecto del momento del proceso de planificación en donde se instale el análisis, puede ser previo para definir las hipótesis proyectuales, los cursos de acción posible,
durante o en simultáneo, digamos, a la toma de decisión para evaluar distintas alternativas y posterior a la toma de decisión, que es para evaluar las decisiones o las acciones ya aplicadas. ¿Qué podemos mirar? El análisis, este análisis, digamos, también tiene, no es el mismo para todos los casos y todos los ejemplos. Va a variar y su profundidad y las cosas que miramos van a variar del caso, sea una ciudad, un pueblo o algún otro tipo de territorio, las problemáticas más relevantes que tenga ese caso y también el grado de generalidad o la especificación, digamos, que haya en la propuesta, que se refiere más a la escala de aproximación que veremos un poquito después. El análisis también tiene que mirar situaciones presentes, pero también ver aquellas tendencias que empiezan a aparecer y que pueden ser necesarias para reconocer, ¿no? Entonces, ¿qué miramos? ¿Qué podemos mirar respecto a estas dimensiones, digamos? Este es el trabajo que por ahí los estudiantes, digamos, harían en su práctica, ¿no? Analizar el escenario de situación territorial, es decir, caracterizar cómo es esa relación ciudad-territorio. Ver qué rol desempeña la ciudad o las distintas ciudades, en la región, en el corredor y en donde estemos trabajando, la relación que existe con otras ciudades y con otras regiones, las condiciones de accesibilidad, la relación de la ciudad, digamos, con sus componentes geográficas y paisajísticas del territorio. Y acá una aclaración, porque la otra era la de la dimensión ecológica y ambiental. Yo decía que en realidad si el análisis urbanístico tiene enfoque ambiental, estas cosas que uno las pone como en un conjunto aparte o en una dimensión aparte, en realidad están en nosotros, ¿no? Entonces, hay algunas de estas cuestiones que uno las va a ir viendo al analizar la situación territorial o al analizar después las cuestiones físicas. De todas formas, lo que hace más en la ecológica o la ambiental, que es caracterizar esas componentes ambientales, tiene que ver con las condiciones climáticas, es decir, no es lo mismo un lugar en donde los espacios públicos se pueden usar en un momento determinado del año o aquellos lugares en donde tiene posibilidades como para hacer una utilización mucho mayor. Bueno, millones de cosas, ¿no? El tema de las condiciones climáticas. También el uso y la degradación del suelo urbano, del periurbano, del rural, digamos, condiciones de la biodiversidad, de esos servicios ecosistémicos, de ser todas esas áreas con potencialidades o que necesitan algún tipo de protección y demás, la calidad de agua, los pasivos ambientales, todo lo que tiene que ver con los residuos, bueno, eso es lo más específico de esta dimensión, pero que ya les digo, en realidad uno lo puede ver cuando mira las otras dimensiones, porque en la situación físico-espacial, digamos, uno mira los hechos físicos, morfológicos, funcionales, la estructura territorial urbana, las formas y calidades de ocupación de la planta urbana, es decir, los niveles de ocupación, los niveles dotacionales, identificar los áreas problemas, es decir, aquellas áreas que son subestándares, que tienen riesgos de inundación y demás, áreas de valor patrimonial, ya sea urbanístico o ambiental, áreas vacantes de disponibilidades, y después las tendencias de crecimiento urbano, de cómo crece la ciudad, cómo se expande la ciudad, procesos de transformación que existan, tendencias en que se van produciendo algunos usos respecto de ciertos sitios de la ciudad. La otra dimensión, que es el análisis de la situación socioeconómica, va a, digamos, estar más vinculado con las tendencias, digamos, con todo aquello que tiene que ver con los posibles escenarios de desarrollo económico de una localidad o de un territorio. Las tendencias de las dinámicas demográficas y económicas, cuánto crece la ciudad, cuáles son las proyecciones de crecimiento, o si decrece, o si está estancada, las demandas espaciales que pueda haber para atender a cierto crecimiento poblacional o para la instalación de actividades productivas, expectativas y percepciones de la comunidad respecto de esto, y fundamentalmente los intereses en juego, el tema de los actores. ¿Qué actores intervienen, digamos, dentro de la ciudad o con los que nosotros vamos a estar dialogando o interlocutando, digamos? Y cuando hablaba de actores antes, hablaba más bien de los empresariales, de los comunitarios y demás, porque
lo que tiene que ver con los públicos es como un paquete aparte, ¿no? Es decir, analizar la capacidad de gestión pública, política institucional, tiene que ver con un poco ver cuál es la capacidad de acción de ese municipio, de ese territorio para el desarrollo urbano territorial. Es decir, ver en el marco de la gestión urbanística qué personal capacitado tiene, qué áreas específicas dentro del organigrama tiene para este tipo de actividades, cuáles son todo el instrumental de normativas existentes, políticas públicas en materia urbana y demás, los recursos que tiene afectados para esto, para las obras públicas, la evaluación respecto de qué tipo de práctica suele tener ese municipio o ese territorio, si es proactivo, si no lo es, la identificación de las necesidades organizativas y de los nuevos instrumentos que empezamos a detectar. Y después está el análisis de la situación cultural, que también tiene que ver con eso, relevar formas de uso, comportamientos, valores que se les asigna, digamos, al paisaje, a los espacios y demás. Construir el diagnóstico, digamos. Tenemos la etapa analítica y tenemos una etapa analítica que en realidad no es neutral, no es que uno empieza desde la nada, empieza desde algunos preconceptos, de algunos objetivos de transformación y es, digamos, un conocimiento intencionado, es conocer para interpretar. Y en ese sentido, ¿interpretar qué? Digamos, definir problemas y definir oportunidades. Los problemas son generar situaciones de carencias, de conflictos, de desajustes, son los temas críticos del territorio. Esos problemas pueden ser externos o internos, es decir, pueden ser debilidades o características, condiciones internas del territorio. Mencioné una, por ejemplo, la segregación social, es decir, que se expresa en que hay áreas muy degradadas y áreas de alta calificación urbanística. Digamos, eso es algo que es de condición interna, digamos. Pero puede haber amenazas externas, a lo mejor un uso que se nos instala en el límite del municipio, que nos va a generar problemas o al lado de algún uso que nosotros hayamos definido de otra característica. O, digo, la pandemia, ¿no? Qué sé yo, crisis económicas, cosas que están por fuera del territorio, digamos, y que lo impactan de todas formas. Y las oportunidades son las potencialidades para la actuación, es decir, pueden ser problemas a veces que se transforman en oportunidades, es decir, problemas, al abordarlos uno logra transformarlos en algo que es positivo para la localidad. Entonces ahí también tenemos cosas internas y cosas externas, es decir, fortalezas o características, disponibilidades que tiene la ciudad, áreas naturales a lo mejor que se puedan aprovechar, porque en ese momento quizás están un poco distantes, o posibilidades favorables que se abran, digamos, llega un campus universitario y es como un nuevo rol que aparece en la localidad sin haberlo pedido, digamos, y que reubica y reposiciona toda la localidad. Bien, pasado este primer punto, no sé cómo estoy con el tiempo, pero bueno, vamos al segundo que tiene que ver con el qué hacemos y hacia dónde vamos, las estrategias, digamos, para el desarrollo de la ciudad. ¿Qué son estrategias? ¿Qué son lineamientos estratégicos? Son decisiones y acciones planificadas, es decir, secuenciadas, que tienen que estar articuladas y que están encaminadas a lograr un objetivo, ¿no? Y esos objetivos en general son de medio y largo alcance. Sirven para ayudar a resolver un problema o aprovechar una oportunidad. No surgen linealmente del diagnóstico, como decía antes, porque en realidad el diagnóstico nos puede funcionar como una especie de verificación de algunas hipótesis que uno tiene o de abrir nuevas. Hay objetivos de transformación previos cuya viabilidad se verifica en el diagnóstico. Eso es lo que acabo de decir. Bueno, es decir, que esas estrategias surgen de esa situación reconocida, de los objetivos que tengamos de transformación y vinculados con los recursos con que contemos para esto, para este desarrollo. Y en ese sentido las estrategias pueden ser de dos tipos fundamentalmente, defensivas o reactivas, digamos, o ofensivas o proactivas. En general estas estrategias se suelen dar confluyendo, digamos, ¿no? En cada territorio. Cuando predomina más una que la otra, bueno,
en algún caso estamos en problemas y en el otro será fantástico. La defensiva reactiva es protegerse o protegernos de algo, ¿no? Qué sé yo daba un ejemplo, ponía este ejemplo, un pequeño pueblo rural que se ve afectado por decisiones incluso nacionales de instalación, lo que sucedía aquí en un pueblo al lado respecto del plan circunvalar, ¿no? Que se veía impactado por algo que le quedaba exactamente por fuera de él, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué hacía? Digamos, trataban de tomar alguna serie de medidas como para protegerse de ese impacto, sacando el camión por fuera de la comuna y, bueno, otra serie de medidas. O si no, ofensivas o proactivas, es decir, potenciar esas fortalezas y proyectarse a partir de las fortalezas. Entonces, no sé, un río del cual, digamos, solamente disfrutaban los residentes de la ciudad y que de pronto se transforma en una posibilidad de desarrollo, ¿no? Un río, un evento cultural, alguna tradición, digamos, que se desea explotar. Bueno, ese tipo de cosas. Ahora, cuando uno piensa en estrategia es pensar en qué estrategia de desarrollo, pensar en estrategia de desarrollo de qué tipo de desarrollo, digamos. Entonces estamos hablando de un desarrollo urbano integral y sostenible, es decir, racional en el uso de recursos, equitativo en la distribución de los beneficios, ambientalmente responsable, es decir, en donde el tema también de la inclusión social está presente. Y en esto, es una frasecita que me gustó, digamos, que me pareció muy clara, que es que no existe un tipo ideal de ciudad sostenible, digamos. Cada ciudad tiene su propia particularidad, hay algunas cuestiones a todos, pero en realidad hay ciertas características propias ambientales, ciertas problemáticas que hacen que no sirva lo mismo, la misma receta, la misma fórmula para una situación que para otra. Y bueno, estas estrategias, digamos, tienen que ver con, para lograr el desarrollo, digamos, deberían estar pensadas con criterios justamente de sustentabilidad, no son estrategias de la nada, digamos. Ahí aparecen dos dibujitos que son la nueva agenda urbana y el plan de acción regional, que ahora voy a comentar algo respecto de eso, que son esos grandes acuerdos de Naciones Unidas, digamos, que un poco marcan los rumbos y los lineamientos, una para todo el planeta y la otra para lo que es la región América Latina y el Caribe. En ese sentido, cuando pensaba cómo, digamos, qué estrategias propongo como ejemplo. Entonces, bueno, en realidad tomé esto porque me pareció que es un poco más genérico, que son las que, digamos, algunas cuestiones respecto del diagnóstico que plantea el PAR, digamos, este Plan de Acción Regional para la implementación de la nueva agenda urbana para América Latina y el Caribe, y algunas estrategias también que plantea. Entonces, dentro de lo que serían los resultados del diagnóstico, ellos plantean que en América Latina, digamos, hay una consolidación de la urbanización, pero hay un menor ritmo de crecimiento de las ciudades. Que por otro lado hay graves problemas de inclusión y de acceso universal a bienes y servicios urbanos de calidad. Eso, aleluya. Reducción de la pobreza y mayor acceso a vivienda. Digamos. Hay índices que dicen que se reduce la pobreza mayor en algunos lugares, no sé dónde, pero con aumento de la desigualdad y de la segregación socioespacial. Eso es real, digamos, ¿no? Hay un abismo, digamos, cada vez mayor entre los ricos y pobres, y que no es algo que uno comenta así porque sí, sino que está ya planteado y demostrado por muchos trabajos. Sassen habla de eso, ahora no me acuerdo el otro autor que es acá de CEPAL, pero bueno. Hay un aumento de la vulnerabilidad territorial por efecto del cambio climático, digamos, y hay un reconocimiento de la ciudad como bien común y con la necesidad de garantizar el derecho a la ciudad. Bueno, esto de bien común y derecho a la ciudad son para otra clase, porque son como muy extensas. Pero bueno, es un poco una muy sintética idea de lo que para quienes, digamos, redactaron esto, creen que está pasando en nuestros territorios. Y bueno, ¿cuáles son las estrategias de valores, digamos? Mantener el despliegue justamente de acciones de planificación y abordajes integrales, colaborativos, sustentables, en donde lo económico, lo social, lo ambiental, digamos, se vaya cruzando. Y con la idea de tender hacia
varias cosas, entre las cuales podemos decir 4, que son una forma espacial urbana compacta, conectada, integrada, segura e inclusiva, la promoción del transporte público y del no motorizado, la accesibilidad y calidad de equipamiento y servicios urbanos. Esto es antes de pandemia, ¿no? Es decir, que algunas de estas cosas también se pueden revisar. Viviendas asequibles y adecuadas para democratizar el uso del suelo, a partir de mecanismos efectivos de colaboración y demás. Un poco esto es, digamos, hacia dónde vamos, ¿no? Muy genéricamente. Y en la tercera parte de esta charla ya trataría de abordar el tema de las escalas y de los instrumentos de intervención. Es decir, el cómo lo hacemos, digamos, ¿no? Cómo nos acercamos, digamos, a nuestro objeto y cómo lo hacemos. Y me gustaría plantear primero una muy simple digamos, clasificación de instrumentos, antes de hablar de escalas, y plantearía que tienen que ver con los instrumentos de planificación, aquellos documentos en los que se plasman los objetivos, las estrategias, digamos, todas las decisiones políticas, tanto proyectuales, técnicas o instrumentales, digamos, sobre el territorio. Y los instrumentos de gestión, digamos, todos aquellos que sirven para poder cumplimentar aquellos instrumentos de planificación, es decir, los fiscales, los presupuestarios, de promoción, de obra pública y demás. Todo un enorme repertorio de instrumentos. Y dentro de los instrumentos de planificación también hay otros dos grandes paquetes. Uno que son los instrumentos liminares, aquellos que definen orientaciones generales, criterios, principios, digamos, para la intervención en los territorios, y los normativos regulatorios, aquellos que definen el modo de intervenir en el territorio, pero a partir de establecer reglas y procedimientos precisos, ¿no? Entonces, entre los primeros aparecen los planes o agendas territoriales, directrices de ordenamiento territorial, y aparece esta figura de la agenda de actuación territorial como conjunto de preocupaciones, ¿no?, del gobierno local, que me parece que es interesante, que son que apelan, digamos, a la construcción participativa de todo eso. Y dentro de los normativos regulatorios también están los más de orden general, las normativas urbanísticas de Rosario, por ejemplo, ordenanza de urbanización y demás, y los instrumentos de escala intermedia, que en realidad se abordarían en el año próximo, digamos, en intervención urbanística, más en detalle. Pero bueno, la idea es que, bueno, que estos instrumentos de escala intermedia son aquellos que se, digamos, enfocan en la propuesta de transformación sobre un sector en particular, o aquellos que definen criterios para intervenir, por ejemplo, en el patrimonio, en alguna problemática, o el patrimonio, o los espacios verdes, u otras políticas sectoriales. Ahora, acá está, sí. ¿Cómo, digamos, las escalas de aproximación? ¿Qué son las escalas, digamos? Es un instrumento conceptual, metodológico y técnico, necesario para alcanzar esa relación, esa interpelación entre objeto y observador, ¿no? Entre quien mira el territorio y el territorio mismo. Es técnico, pero no solo técnico. Es técnico en este sentido, porque hace referencia a un sistema matemático de reducción o ampliación de las magnitudes de lo real para poder llevarlo al plano, digamos, en una dimensión más manejable. Entonces, hay algunas escalas, digamos, que tienen que ver con ciertas abordajes disciplinarios. La arquitectura será hasta el 1 en 100, un poquito más, qué sé yo. El urbanismo hasta el 1 en 10.000, por ejemplo. Se trata más de pensar la escala como distancias y superficies. Pero la escala es más que eso, digamos. Tiene 3 dimensiones. Una vinculada al tamaño, pero otra que tiene que ver con el nivel de jerarquía de ese objeto, con el nivel de complejidad con el que nosotros abordamos. Y otra que tiene que ver también justamente con eso, con las relaciones entre los objetos que analizamos. Es decir, que este salto de escala, digamos, no es solamente un salto, vamos a algo más chiquito y por lo tanto va a ser menos complicado. En realidad es todo una ubicación en la escala de aproximación, de abordaje en la cual nos introduzcamos. Entonces, cada escala va a tener sus objetivos de actuación y sus instrumentos, ¿no?
Algunos instrumentos pueden ser maniables y pueden ser tomados en cada... Acá hice un dibujito medio básico, pero bueno, no tenía tiempo para tantas fotos, entonces armé uno que tenía que ver con la jerarquía, digamos, de la escala del ordenamiento, ¿no? La escala nacional, regional, provincial, metropolitana, urbana, y lo sectorial, que en realidad no es una escala, pero sí es un abordaje, digamos, dentro de cada una de esas escalas, digamos, ¿no? Entonces, bueno, la escala regional o provincial va a tener que ver con la provincia, en el caso nuestro, el sur de la provincia, o la provincia en su totalidad. La escala metropolitana tiene que ver con ese sistema de localidades o ciudades que conforman un área por, digamos, por continuidad física o por flujos, ¿no?, frecuentes de desplazamiento. El ECOM, que es nuestro ente de coordinación metropolitana, dice que es el conjunto dinámico y heterogéneo de las localidades unidas por la cercanía geográfica y por la presencia de problemáticas comunes. Y la escala urbana, en el caso de Santa Fe, que es diferente a Buenos Aires, no sé muy bien Córdoba, tiene que ver con la escala del municipio o de la comuna, ¿no? Que, digamos, esos distritos tienen que ver con ejidos urbanos más área rural. Todo eso forma parte de la escala urbana, ¿no? De la escala de ese territorio. Y después la escala del fragmento urbano, que corresponde a un sector urbano, urbanizable o periurbano, que se distingue por algún tipo, por alguna característica singular, especial, su tamaño, su rol, su valor patrimonial. Entonces decía, cada una de estas escalas puede tener distintos objetivos. La regional, o primero viene la nacional, pero no me entraba en esta página, así que no sé qué sigue. Pero bueno, la escala regional o provincial puede tener como objetivo, por ejemplo, reformular el rol de un municipio, de una localidad o de un conjunto de localidades que se a lo mejor ubican en relación a un corredor de movilidad o a una ribera. Y en ese caso, y ya también la política sectorial. En ese caso, el instrumento puede llegar a ser una agenda de actuación territorial, puede ser un plan, sí, también, pero va a tener que tener ese tipo de escala. La metropolitana también, como dije, puede ser para formular directrices o alineamientos generales para el área, cuyos instrumentos serían, por ejemplo, las DOT de Rosario, la de provincia de Río Negro, las regiones territoriales, los planes metropolitanos, digamos, ese tipo de instrumentos. También formular directrices o alineamientos para situaciones entre municipios, entonces ahí aparecen los planes interjurisdiccionales, o para abordar también una política sectorial, como por ejemplo diseñar un plan de transporte interurbano. Y ahí son planes específicos, ¿no? En la escala urbana, digamos, también puede haber la intención de, el objetivo de definir un modelo territorial para la localidad, un modelo deseado de localidad, digamos, y ahí aparecen distintos tipos de instrumentos, como pueden ser, también puede haber agendas de actuación, puede haber planes de ordenamiento urbano para las ciudades, acá les llaman PUL, planes urbanos locales para las comunidades más pequeñas. Pueden haber esquemas de desarrollo urbano, es decir, porque también depende del tamaño de la ciudad, no un instrumento que es demasiado sofisticado, quizás es muy complejo, no solo para formularlo, sino también para implementarlo. Creo que en la provincia de Buenos Aires me parece que está estipulado algo que cambian algunos contenidos respecto de si hay 20.000 o menos o más o algo así. Nosotros no tenemos estipulado eso, pero bueno, quien aborda, digamos, un problema de planificación de ese tipo, obviamente lo va a poder encarar de una forma o de otra, ¿no? Y después la escala del fragmento urbano, que es definir a partir de un proyecto urbano y un plan urbano parcial, digamos, ¿no?, algún tipo de operación de reordenamiento, de reconversión, de rehabilitación, de revitalización urbana y demás, y ahí aparecen todos estos planes de escala intermedia, de distrito, especial, de detalle, maestro, según los términos que utilizamos acá en la ciudad. Y la escala nacional, que se ha quedado afuera, pero en realidad también puede tener un plan, digamos, de ordenamiento territorial, que va a tener otras características, y también va a tener más que ver con los lineamientos, con las directrices y demás. De hecho, hay un PET, que creo que todavía sigue vigente, digamos, que también son todos
planes en los cuales lo participativo, digamos, tiene, o el tema del consenso, digamos, tiene mucho que ver. Bueno, para ir medio cerrando, digamos, no sé el tiempo que tengo, pero bueno, yo elegí, era muy difícil, no tenía tiempo para abordar todos los instrumentos, entonces preferí de los liminares de escala provincial, metropolitana y urbana tomar 3, porque tiene que ver con la escala de análisis urbanístico, digamos, de la materia. No me quiero adelantar a los instrumentos que vamos a trabajar al año siguiente, ni tampoco irme a instrumentos que no estamos manejando, sino sí la metropolitana urbana, sí, porque es un poco pertinente a esta asignatura. Entonces, en ambos casos, los instrumentos liminares, digamos, de los 3 que por ahí quiero mencionar, tienen que ver con un modelo de gestión por programas y proyectos, es decir, con un paradigma de la planificación que ya no es la de la planificación y la regulación, ¿no? Es otra forma es otro producto, es otra construcción de ese producto de la planificación. Porque cuando hablamos con desarrollo urbano integral y sostenible, también estamos hablando ya de gestión de los procesos urbanos, digamos, fundamentalmente. Entonces, este tipo de instrumentos es muy necesario, ¿no? Entonces, un primer instrumento es este de las agendas de actuación territoriales, que tienen que ver con plasmar en un documento, digamos, todas las preocupaciones de un gobierno, pero también construidas en forma colectiva. Es diseñar el soporte físico para una estrategia de desarrollo, pero a partir de una propuesta integral y acotada, y al mismo tiempo estratégica y coyuntural, digamos, con metas más a corto plazo, digamos, o a plazo, en donde se incorporan todas estas dimensiones, ambiental, social e institucional, y donde fundamentalmente hay muchas instancias participativas. Ese es un ejemplo que Oscar da en sus clases. Me gusta mucho el dibujo, así que lo elegí, que es la Agenda Territorial de la Provincia de Río Negro. Después el otro es el de las directrices de ordenamiento territoriales del ECOM, que, bueno, también es un trabajo que se hizo ya hace unos años. Las dos sintetizan los primeros acuerdos que hubo, digamos. El ECOM es un ente de coordinación metropolitana que creo que asociaba 29 municipios y comunas, pero bueno, los que firman, digamos, los que se asociaron a estas directrices son 26, creo. Y bueno, esto también va de la mano de ese tipo de instrumentos, ¿no? De construcción colectiva, de directrices y demás. En realidad, en este caso, lo que se plantea es que el plan metropolitano en sí queda un poco fijado a partir de los criterios que también establecen, porque ellos establecen varias directrices, estrategias generales y después criterios para que cada ciudad, cada comuna pueda, digamos, tomarlos para sus propios planes. Y en la conjunción de esos planes más estas directrices, digamos, se conforma el plan metropolitano. Y dentro de esas directrices hay definición de patrones de urbanización y uso sostenible, protección y optimización de los recursos ambientales, estructuración de la accesibilidad y conectividad, una serie de cuestiones. Y ahí hay uno de los tantos planitos, digamos, como para mostrar la escala, ¿no? Y la del plan, no sé por qué me quedó allá arriba, bueno, hice algún lío. La del plan, bueno, ese es un plano del PUR, digamos, que es el plan que más repercusión dentro de la era de los planes, digamos, urbanos de la ciudad, del 90 en adelante, es el plan que por ahí más repercusión tuvo, el más próximo. Bueno, hay un posterior, pero no tiene tanto conocimiento como este. Y bueno, como otros planes, digamos, describen esto, el proyecto de ciudad y la forma de gestión. En él se toman se definen grandes decisiones que tienen que ver con las directrices generales de ordenamiento, usos, morfologías, posibilidades de crecimiento de la planta, con los grandes proyectos de carácter estructural para la transformación de la ciudad y con los procedimientos también, ¿no? Con todo lo que tiene que ver con modalidades e instrumentos para orientar esa gestión municipal. Nosotros no tenemos una ley provincial de uso de suelo, tampoco tenemos la nacional, con lo cual cada uno hace lo que puede. Bueno, ya para cerrar, retomando, digamos. Hoy vimos estas 3 cosas: qué pasa y por qué hacemos hacia dónde, con qué recorte lo hacemos, digamos. Es decir, todos aspectos que tienen que ver con lo teórico-metodológico, esencialmente, ¿no?
para ayudar a la práctica, digamos, sobre todo, como para darle un poquito más de luz a ese proceso, digamos, que tenemos que... Es decir, orientarlos en ese proceso lógico necesario que tenemos para poder, digamos, ordenar nuestro análisis y nuestra propuesta, y para que esa propuesta no salga de la nada, sino que salga realmente de constatar, verificar algunas cuestiones, yo hace unos días, paso la laminita, hace poquito vi un librito del arquitecto danés Georg Utzon. Él decía algo que no tiene que ver con esto, pero tiene que ver, que es que la arquitectura se basa tanto en la ciencia como en la intuición, ¿no? Que si uno quiere ser arquitecto, debe dominar la tecnología para desarrollar sus ideas hasta hacerla realidad. Y él también trae el caso de un científico creador de la era atómica, digamos, que opinaba sobre las matemáticas algo parecido, que era una herramienta mediante la cual podías probar aquello que ya habías descubierto o establecido en la intuición. Es decir, que en realidad vuelvo a esa idea de que del plan, del diagnóstico intencionado, digamos, ¿no? De que no sale de la nada, que uno ya tiene presupuesto, tiene ideas y que, en todo caso, trata de verificar algunas cosas, investigar más en estas preocupaciones que tenemos, ¿no? Y que en este sentido, digamos, creo que tenemos un rol muy particular, que somos tanto urbanistas, arquitectos y demás, como ciudadanos. Es decir, nosotros somos los técnicos que tratamos de trabajar en este tipo de cosas, pero al mismo tiempo experimentamos esa ciudad a la que queremos cambiar, ¿no? También hay otra frase que me pareció muy, muy buena, que tiene que ver con esto de que ordenar el territorio es planificar, y que la planificación es la herramienta para pensar y crear el futuro, que un poco se vincula con todo esto. Y tomé una frasecita de Carlos Matus, el economista chileno, que dice: planificar significa pensar antes de actuar, pensar con método, de manera sistemática, explicar posibilidades y analizar sus ventajas y desventajas, proponerse objetivos, proyectarse hacia el futuro, porque lo que puede o no ocurrir mañana decide si mis acciones de hoy son eficaces o ineficaces, digamos, ¿no? Viene todo un poco con esta historia, digamos. Me parece que de algún modo tiene que ver con esto que hacemos cuando analizamos y cuando interpretamos y cuando proyectamos hacia el futuro. Ahora, ¿quién hace? Porque lo que mencioné muy por encima o muy, digamos, muy rápido, tiene que ver con que ¿quién hace todo esto, digamos, no? ¿Para quién y con quiénes lo hacemos? Es decir, eso es central, creo, es importantísimo, digamos, ¿no? Porque también tiene que ver con un cambio de paradigmas absoluto. Es decir, estos procesos de planificación participativa, en donde cada participante se convierte, digamos, en parte interviniente de ese proceso de planificación, yo creo que es central. Y no es algo que sea superficial, sino que todavía está en muchos de nosotros esta dificultad de poder, digamos, dialogar con el otro, ¿no? ¿Y por qué es importante? Porque tiene que ver con esto de empoderar los procesos de participación y trabajo, es decir, hacer que esos procesos sean parte, digamos, sean apropiados, sean de aquellos que van a sufrir o que van a disfrutar con aquellas decisiones que estamos tomando, y que son aquellos que a su vez conocen cada uno, como las dimensiones del principio, ¿no? Cada uno de nosotros conoce una parte de esta, y todos tienen algo para decir. Entonces, creo que eso es muy importante, digamos. Y entonces, por eso la frase de cierre última tiene que ver con esto, que la reencontré en este proceso de recuperar cosas y de analizar y de ver que ha sido la presentación de este concurso, que tiene con esto, quién lo hace, para quién y con quiénes lo hacemos. Reencontré una carta que escriben los del Movimiento Popular de Medellín, que se llama Carta de Amor a la Inteligencia,
y que es muy larga, toda es muy buena, digamos, pero elegí la frase final que tiene que ver con esto. Es hora de que la academia y los pensadores se pongan de pie, salgan de las oficinas y los claustros para caminar con nosotros en los barrios, para que entre saberes y conocimientos construyamos una ciudad amorosa e inteligente. Bueno, lo que tenía para decir. No sé si estoy bien, si estoy mal con el tiempo. ¿Me quedé cortita? No. No, me salí. Y eso que... Le di. Está ok. Ah, bueno, y ahí tenía una bibliografía en construcción. Ah, mira, no me tomo, yo lo corregí. Que tiene, bueno, algunos de los documentos que tomé, algunas de las cosas que miré, que vi, bueno, nada. Vamos a sacar todo esto también. Ya me estalla la cabeza. Bueno, a disposición. Parte, tenemos que preguntar si... Arranco yo. Bueno, ¿quién es el malo? A los roles no, vos te darás cuenta después. No te lo voy a adelantar. Vale. Vos te darás cuenta quién es el malo. Bueno, en principio te agradezco la presentación y todo el esfuerzo que has hecho. La verdad que tanto la propuesta como la presentación estuvo muy clara y coherente. Encuentro esa consistencia. Y te lo agradezco. Una linda clase. Y después me gustaría preguntarte ¿qué es lo que te motiva a vos ser profesora adjunta? Ser profesora adjunta. Yo creo que es como un... Llega en un momento de mi vida en la cual... digamos, yo hace un ratito decía, estamos viejos para estas cosas, digamos. En realidad, creo que es un... Estamos viejos para estas cosas. No, quiero decir que, bueno, pero hay como... No, hay mucho por hacer. Eso, yo me siento así. Pero quiero decir que... No es un techo, pero sí es cierto que estas cosas exigen un entrenamiento que a veces es más sencillo cuando vos sos más inconsciente. Entonces, nunca es sencilla la instancia de un concurso, no lo es, eso es así, sea lo que sea, ¿no? Ni tampoco el hecho de concursar varias veces, pero bueno, a veces te da esa gimnasia que cuesta adquirir, sino de otra forma que haciendo. ¿Qué me motiva a mí? En realidad que, bueno, por una coyuntura en particular del taller, creo que todos somos varios los que hemos trabajado de adjunto sin querer, por lo menos una partecita del trabajo del adjunto. Y yo creo que tiene que ver con que estoy en un momento en el cual me siento más capacitada como para asumir esa función. En el 2007, 2008, nosotros hicimos un concurso que nos presentamos varios, Alberto también, yo, y otros que no se presentaron esta vez, o alguno que ya se jubiló. Y la verdad que en ese momento yo me presenté un poco porque, bueno, había que presentarse, pero es como que todavía no me sentía, digamos, con esa... Hoy creo que sí, creo que por lo que por ahí dejé expresado en la presentación, en la propuesta académica, con la introducción que hice y demás, creo que puedo, digamos, enlazar un montón de cosas que hoy son parte de las misiones de la universidad, con las que acuerdo, digamos, que entiendo que son difíciles para los docentes que por ahí no tienen una dedicación exclusiva, pero bueno, habrá que ayudarlos para los que sí estamos más dedicados a esto, para que puedan absorber todo este tipo de cuestiones, como son el tema de el producir conocimiento, digamos, el tema de la investigación, el extenderse, pero en el sentido de no extendernos nosotros para la sociedad, digamos, como se entendió en la reforma del 18, sino realmente de involucrarnos, ¿no?, con la sociedad, de tomar temas que son agenda de la sociedad, ser sensibles a eso, tratar de ser sensibles, de sensibilizar a los estudiantes y las estudiantes respecto de eso.
el tema de incluso la internacionalización que se dio un poco casualmente, con unas invitaciones que hubo en los últimos años y que abrieron un montón de puertas que se fueron, también lo puse en la presentación, fructificando, digamos, incluso con la pandemia, justamente por esta cosa de la virtualidad, se profundizaron algunas cuestiones. Y me parece que en ese marco me siento en condiciones de afrontar una Arjuntía bien. Así de... No sola, porque bueno, vamos a hacer dos. Estamos tranquilos que estás convencida. No, en realidad me va a superar por muchas cosas, en muchas cuestiones, porque el trabajo es abrumador. Pero bueno, creo que sí, que me siento en condiciones de aportar en eso. Y de construir en ese sentido, ¿no? Porque creo que también lo dije mucho en la presentación, el tema de esta formalidad de cátedra-taller, digamos, tiene que ver con esto, con la construcción colectiva, ¿no? Entre todos. Cada uno en esta cátedra, en este taller, digamos, tiene algo para aportar. Y cada uno tiene que ser escuchado. Y bueno, y así aun cuando digamos, esa mecánica por ahí para generar algunos conflictos y demás, yo creo que esa es la forma, es la manera. Hay jerarquías, obviamente, hay responsabilidades, pero hay cosas que no se pueden hacer, como esto, ¿no? Como lo que dije en la clase y demás. Creo que eso lo llevo a todo, digamos, es así. Se hace entre todos. Y con mucho compromiso y con mucha responsabilidad. Muchas gracias. Mónica de Córdoba. O sea, Mónica. Yo me olvidé, en un momento pensé, digo, me puse medio me olvidé del micrófono. No se escucha. No se escucha. Estás muteada. Estás muteada. Estás muteada. Gracias. Me estoy hablando a mí misma, qué horror. Digo que una apreciación y ya te pregunto, yo estoy convencida que el cargo más difícil dentro de la carrera docente es el del profesor adjunto. Esto como yo fui 15 años adjunta, entonces sé que es el cargo para mí más difícil por la multiplicidad de roles que hay que cumplir y cambiarse de lugar. Pero ahora te hago la pregunta, y está muy vinculada a tu clase y a tu propuesta pedagógica. Es operativa totalmente la pregunta, pero tiene total vinculación con lo que vos expusiste en la clase. Y está vinculada a las escalas gráficas numéricas, que no son inocentes las escalas numéricas, ¿no es cierto? Vos en tu propuesta pedagógica para la materia Introducción al Urbanismo señalás el estudio de los casos, ponés uno en 1000 y uno en 400. Y aquí mencionaste así, genéricamente, la escala de la arquitectura, uno en 100, 250 y demás, y la 10.000, como genérica, ¿no? Y ahora, llevándote a todo el desarrollo que vos hiciste y teniendo en cuenta los casos que analizan, para todos los aspectos físico-funcionales de lo estructural y de lo morfológico, ¿cuáles para vos son las escalas más adecuadas, tanto para lo morfológico, el tejido urbano, que vos mencionás también, y respecto de lo estructural, en relación con las escalas demográficas y territoriales que ustedes trabajan en las dos materias de análisis y de intervención? ¿Se entendió? Sí, lo que no estoy segura es qué contestarte, pero porque en realidad el tema de las escalas, sobre todo con el tema de lo digital, muchas veces creo que perdemos un poco esa relación, digamos, ¿no? Entonces, sí creo que lo que pasa es que es muy difícil, digamos, las escalas, decir, digamos, desde aquí es esto y desde aquí es lo otro, ¿no?
Obviamente la arquitectura trabaja eso en uno en 100, en uno en 500 diría, porque realmente es reconocer que la arquitectura no es, digamos, algo que se acaba en el objeto arquitectónico, sino que es un poco más, ¿no? Ahora, nosotros tomamos, no sé, ahí tendría que mirar los cálculos, la verdad que no me acuerdo muy bien, pero nosotros en introducción, en realidad no, la escala que tomamos es la de los ejemplos estos de partecitas de ciudad en algunos ejercicios. Años atrás tomábamos más el tema de los planes y demás, pero ahora, digamos, solamente, creo que el año pasado empezaron con ese práctico, yo no estoy en la introducción, pero empezaron con este práctico que yo lo retomé en la programación, porque me pareció que era importante, pero que lo recorté porque creí que era demasiado complejo para abordar más en la instancia de introducción, que en realidad es como más instrumental y más de aproximarse a todo esto, ¿no? Entonces, me parece que introducción en principio debe trabajar con escalas más chiquitas, como para poder no perderse, digamos, cuando trabajan sobre la práctica, digamos, ¿no? Más chiquitas más chiquita es más grande es menos elemento y demás, no es esta cosa extraña de la escala. Pero, y después ya en análisis, nosotros pasamos más a la escala territorial, si se quiere, pero a la escala más metropolitana, ¿no? Y la de la ciudad. Y ya en intervención volvemos, digamos, a la escala del fragmento, incluso por eso tomamos ese práctico que venimos haciendo y que creo que sigue siendo, digamos, importante hacerlo, pero con el plus que yo le agregué también, es decir, de ver sobre ese fragmento, digamos, algunas constataciones respecto de densidad, respecto de algunas otras cuestiones que por ahí nosotros no es que no las tenemos en cuenta, pero lo hacemos más en forma intuitiva y un poco librada a... Entonces, darle un poco más de certeza a eso, ¿no? Como para definir algunos parámetros más claramente. Pero bueno, qué sé yo, es eso. No sé si una 10.000, no sé exactamente, pero esa que yo propuse en la programación, en realidad la tomo de lo que acordamos en su momento en uno de los prácticos, y bueno, lo pensamos que podía ser la escala adecuada, digamos, pero no sé si le contesté, pero... Mónica, o ustedes no quieren. No, listo, está. Yo tengo una pregunta referida a la programación que... ¿Qué dicen? A ver. Si tienen que... A ver, ¿qué he dicho? No, vos presentaste una serie de trabajos prácticos más seminarios que están vinculados al desarrollo de los trabajos prácticos. Que en algunas enunciás algunas cuestiones de lo que te voy a preguntar, pero me gustaría saber dónde ubicarías, ya sea en un trabajo práctico o en seminario, temas que tienen que ver con las políticas e instrumentos que se están formulando desde el gobierno nacional hoy respecto del suelo, la gestión del suelo urbano, etc. Sí, los proyectos de integración sociourbana. Sí, yo creo que deberíamos tomarlo en intervención, digamos, pero yo lo pensé cuando armaba los seminarios de esos, seminarios que yo decía no son seminarios, parece, no dice seminario, parece fue una cosa súper académica, y lo tomaba como esta autora Marta Souto que dice que el seminario en realidad es como un trabajo de taller, que no le llamamos taller porque en realidad tiene que ver más con la cuestión intelectual, digamos,
entonces no se ajusta a la idea de taller clásica, digamos. Entonces por eso les puse seminario, digamos, son como la instancia más reflexiva, teórica, digamos, dentro de la práctica, ¿no? Yo creo que es en intervención, porque me parece que en análisis es como que yo agregaba en análisis, espera que rememore un poco, en análisis agregaba lo de la gestión medio ambiente, lo de inclusión social y demás. Sí. Lo de diversidad, eso lo puse en intervención. En intervención, sí, lo puse en intervención. Porque si bien tiene que ver con una cuestión más de tipo urbano, digamos, también con algunos parámetros que hacen a la parte de ciudad, ¿no? Entonces, a jugar, por ejemplo, probar es un ejercicio que no hemos hecho, digamos, que tiene que ver con, a lo mejor en la misma parcela, probar distintas formas como para ver qué tipo de aprovechamiento, digamos, tienen. Entonces, me parecía que en esa escala el tema de la podía pensarse mejor, porque si no, claro, si uno lo piensa, densidad, dispersión, se va a la escala ya de análisis urbanístico que estamos en la ciudad, ¿no? En realidad es un tema que me parece que encaja para todo, pero en análisis reservaba eso otro, del inclusivo y demás, y dejaba para la cuestión más operativa de intervención este tema. Pero obviamente en la bibliografía va a haber que abordar, no vamos a tomar cositas del fragmento, sino vamos a tener que tomar bibliografía que por ahí tomen más la escala de la ciudad, digamos, no la del fragmento en sí. Pero bueno, también podemos hacer ejercicio en eso de los referentes y de los referentes internacionales, a lo mejor ver, nosotros tomamos eso de ver cuál es la densidad, estimarla y demás, pero bueno, a lo mejor hay una instancia quizás de prueba, de verificación, digamos, en la parcela del referente que te haya tocado, el caso que te haya tocado, quizás probar distintas cosas, digamos, verlo ahí como más en esa escala. Bueno. Bien. Listo, gracias. Ok, listo. Terminó. Cervezo. ¿Cómo toman acá? Lima, ¿cómo? ¿Cómo es eso que toman acá? Ahora toman un... No, ¿cómo pidieron una larga? No, una larga. Una larga. No, necesita algo más. No, porque